Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este espacio que hemos dado en llamar academiaglobal.club y este es el podcast de academiaglobal.club. Hoy se usan los podcasts, esto de escuchar los audios de algunos mensajes que algunas personas nos interesa transmitir. En este caso, bueno, te doy la bienvenida a este espacio de los profes, de los entrenadores, de los preparadores físicos y los entrenadores de fútbol o de cualquier otro deporte, también jugadores, toda la gente que se relaciona al mundo del fútbol, en lo que tiene que ver con lo profesional, por supuesto, pero más que nada le hablo a los profes, Te habla Cristian Solari, yo soy preparador físico, soy coach deportivo también, y bueno, quiero que en este espacio podamos tener un encuentro entre los profes, poder charlar, que me mandes mensajes si te interesa comentar algo, con mucho gusto. Hace ya 25 años casi que ejerzo como preparador físico y bueno, básicamente después me fui introduciendo en el mundo profesional, pero desde hace un tiempo hasta esta parte he mirado que la carrera en sí que llevamos los preparadores físicos, bueno, tiene que ver a veces con el hecho de establecer unas metas, ¿no? Es decir, cualquier persona que quiere lograr algo, básicamente tiene primero que planteárselo, ¿no? Y lo que estoy notando, o lo que he notado durante todos estos años y que me ha pasado a mí también, es que a veces tenemos algunas barreras limitantes que nos detienen a la hora de querer conseguir algo. Y estas barreras, básicamente, una de las principales es no establecer una meta, porque muchos profes queremos, a ver, esto no se habla mucho, pero es evidente que todos queremos llegar a un nivel profesional, o han querido llegar a trabajar en diferentes niveles, en permanecer. Otros profes querrán tener su propio centro de entrenamiento, otros, no sé, tener su propia marca de productos deportivos, en fin, de trascender en algo que realmente sea interesante tanto para ti como para los jugadores o las personas que entrenas, ¿verdad? Y bueno, primero, evidentemente, tenemos que identificar claramente nuestro qué. ¿Qué es el qué? El qué es aquello que quieres lograr, que quieres conseguir, porque sin saber a dónde te diriges es muy difícil poder ir hacia un lado. Cuando te vas de vacaciones, por ejemplo, ¿qué haces? Dice, bueno, con la familia te reúnes y dices, bueno, vamos a ir a tal lado, ¿sí? Vamos a suponer, si estás en Argentina, vamos a ir a Mar del Plata, en fin, bueno, para ir ya estableciste una meta, a dónde quieres ir, ¿verdad? O si estás en otro lado, en España, bueno, vamos a ir a Valencia. Bueno, primero hay que saber dónde queremos ir y después emprender el camino. Ahora, y para llegar a ese lugar va a haber que hacer una serie de metas, ¿no? Una serie de pasos, y esa serie de pasos, si no me las establezco primero, no las veo, es complejo, porque normalmente, ¿qué pasa? Vamos en automático en la vida, ¿sí? Vamos como sin planificar. ¿Viste qué pasa? Que cuando tenés un equipo de fútbol, lo primero que tenés que hacer es planificar, ¿no? Sobre todo una pretemporada, sobre todo en la semana. Normalmente nos reunimos con el cuerpo técnico y planificamos, hablamos de lo que vamos a hacer antes de realizar las cosas. Bueno, en esto es lo mismo, en nuestra carrera es lo mismo. Es decir, nosotros estamos siempre planificando para un otro, para el jugador, en este caso sobre todo para las jugadoras, en el caso de que sea una preparadora física, hoy que está tan de moda el fútbol femenino y que realmente me pone muy contento porque es un deporte muy bonito para las chicas también y realmente se ven partidos increíbles, partidos muy muy bonitos en el fútbol femenino también y hay un desarrollo muy importante también cada vez más de la parte física, la parte técnico-táctica. Así que bienvenidas también a todas las preparadoras físicas que quieran participar de este podcast y a las entrenadoras, por supuesto. Así que, como te decía, primero hay que saber a qué jugamos, ¿no? Antes de entrar a la cancha hay que entender el juego, ¿eh? Y nosotros como preparadores físicos también haciendo un poco esta metáfora, ¿no? De primero parar la pelota, ¿sí? Y después dar el pase. Es decir, ¿a dónde me quiero dirigir, verdad? Y a partir de ahí dar los pasos que sean convenientes y que me lleven lo más asertivamente posible hacia ello. Como te decía, la mayoría de las personas se adaptan un poco a las circunstancias, ¿sí? Y se van adaptando a lo que pasa, no hacen que las cosas sucedan, Nosotros, yo he venido estudiando el coaching desde hace ya muchos años y en los últimos años me he dedicado más de lleno a esto, más profesionalmente. De hecho, te comento, academiaglobal.club es una página web que va a ofrecer, ya está ofreciendo cursos
online, básicamente para los preparadores físicos, para los entrenadores, para que te destaques del resto y no solo entrenes lo que entrenan todos, ¿sí? Porque todos los profes y los entrenadores se dedican a la parte física, técnico-táctica. Perfecto, muy bien, excelente, es la base, ¿no? De todo. Ahora, si no sabemos cómo funciona la cabeza del jugador, no sabemos cómo funciona nuestra propia cabeza, es decir, cómo pensamos, cómo nos influyen las emociones, sobre todo en la toma de decisiones. En nuestro trabajo, la toma de decisiones es determinante para el éxito. Y si una emoción nos influye negativamente hacia una toma de decisión que no es correcta hacia el éxito que queremos conseguir, evidentemente eso nos va a condicionar en la consecución de los resultados. Así que esto es muy importante, entendernos a nosotros mismos, autoobservarnos. Yo en este podcast y en academiaglobal.club básicamente lo que te propongo es romper un poco este paradigma tradicional de estudiar siempre lo mismo. Está bien estudiar, por supuesto, todas las metodologías de trabajo que estudiamos los profes y los entrenadores, por supuesto, la base hay que tenerla, pero una vez que tú ya tienes esa base, intenta entender cómo funcionan las emociones, cómo funciona la mente, cómo funciona el pensamiento, cómo funciona la toma de decisiones, porque si no vamos en automático, ¿sí? Y en automático es difícil que sucedan cosas, quedamos un poco expuestos al azar. Entonces, nosotros tenemos, mira, para que tengas una idea, cuando tú ya te levantas por la mañana, ya tienes una conversación interna. ¿Qué es una conversación interna? Son estos pensamientos que tenemos todo el tiempo. Se dice que tenemos entre 30.000 y 60.000 pensamientos diarios. Y eso, de alguna manera, te lleva a tener una emoción, ¿sí? Y la repetición de esos pensamientos te lleva a algo más profundo que es un estado emocional. Ese estado emocional es el que te predispone para la acción. ¿Sí? Cualquier acción que hagas, cualquier planificación, cualquier cosa que vayas a hacer. Si no planificas, también es probable que venga de ese estado emocional o de esos pensamientos, ¿sí? De por ahí de estar muy relajado, de no pensar en un futuro, de no tener una estrategia, ¿sí? O por el contrario, si eres una persona positiva, dinámica, proactiva, que ya está planificando el futuro, ya estás predispuesto a eso. Bueno, todo esto viene influido por tus conversaciones internas. Imagínate lo que le pasa a los jugadores en el campo de juego, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos cómo funcionamos nosotros primero, nuestra cabeza, porque vamos a entender también que los jugadores son personas, ¿sí? No son robots que entrenan todo el tiempo. Y fíjate cómo esto, una cosa trae la otra, ¿verdad? Porque yo he visto, por ejemplo, todo este área del coaching que es tan interesante, que ya se está metiendo en muchos equipos y que incluso equipos pequeños por ahí en partidos o situaciones de copa le han ganado a otros grandes teniendo un coach dentro del cuerpo técnico, algo que ha sido muy resistido en muchos equipos, sobre todo por entrenadores, sobre todo también por jugadores muy referentes. Yo he visto a jugadores referentes dentro del cuerpo técnico, muy importantes, no vamos a dar nombres porque no viene al caso criticar, al contrario, no es bueno juzgar, sino todo lo contrario, simplemente autoobservarnos para ver qué nos pasa a nosotros mismos cuando nos cerramos a la posibilidad de mejorar, ¿no? Mejorar nuestro rendimiento. Te decía que había visto jugadores que se cerraban a esa posibilidad y le decían a los coaches, no, con vos yo no quiero trabajar. ¿Por qué no? ¿Por qué quedarse en un punto, digamos, tan cerrado cuando tenemos una posibilidad de ampliar nuestro espectro de conocimiento, de ampliar nuestras posibilidades de éxito? Porque si hacemos siempre lo mismo, ¿qué crees que te va a pasar? O sea, haciendo siempre lo mismo, vas a obtener siempre el mismo resultado. Esto no lo digo yo, esto lo decía Einstein, ¿sí? Es decir, él decía, es una locura querer obtener resultados diferentes si uno sigue siempre los mismos pasos. Por eso tenemos que ser mejores observadores de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros comportamientos. Recuerda que el 85% de las decisiones que tomamos están comandadas por nuestro cerebro primitivo. Tú sabes que hay una teoría del doctor MacLean que habla de los 3 cerebros que tenemos. Habla del cerebro primitivo como, digamos, el cerebro reptiliano que le llama, que es un poco, bueno, el que está relacionado al instinto, a las reacciones, al respirar, al dormir, al ritmo cardíaco, por ejemplo. Después tenemos el cerebro emocional, ¿sí? Que vino después, digamos, en la época evolutiva, ¿no? Que habla del comer, del amar, toda la parte del amor, ¿no? La parte afectiva, el interactuar con otros, el reproducirse. Y por último, en la evolución, obviamente, ya viene el cerebro
cerebro racional, ¿verdad? Que habla de la razón, la lógica, el aprendizaje, la planificación, por ejemplo. Y te decía que el 85% de las decisiones hasta hoy todavía se toman con el cerebro primitivo, que son estos dos primeros, ¿no? El reptiliano y el emocional, o el límbico, y solo el 15% de las decisiones las tomamos con el cerebro racional. Pero fíjate antes, por ejemplo, ¿no? Cuando éramos primitivos, obviamente que tomar una decisión desde el punto de vista del cerebro primitivo era importante, porque te encontrabas, no sé, en la sabana africana y te salía un león, y bueno, el miedo desde el cerebro primitivo hacía que tomes una decisión reactiva y eso te salve la vida. Pero hoy en día tenemos que planificar, tenemos que ser estratégicos en la vida. Hoy no hay ningún león, ¿verdad? Hoy el león es nuestro propio miedo, son nuestras propias limitaciones, nuestros propios pensamientos. Entonces, tenemos que tratar de ser en este sentido un poquito más racionales y darle más lugar a este cerebro racional, el cerebro de la neocorteza. Entonces, como te decía, en el mundo de hoy triunfa la estrategia, triunfa la inteligencia emocional. Fíjate cuántas veces las emociones, vemos cómo le juegan una mala pasada a los jugadores, que a veces reaccionan ante un golpe o ante una situación de injusticia del árbitro y por ahí el mismo árbitro los echa y deja con un jugador menos a su propio equipo, ¿verdad? Y hay una cosa para destacar, que son tus valores, ¿no? Para conseguir algo que hoy no tenemos, ponte una meta hacia adelante, algo que hoy no tienes, tienes que tener un compromiso, ¿sí? Ese compromiso es lo que va a hacer que consigas algo que hoy ves en el futuro o que no está presente, a que sea algo real y algo presente, digamos, la relación de lo que consigas con tu compromiso. El éxito es proporcional a tu grado de compromiso, ¿sí? Cuanto más compromiso le pones a una cosa, más posibilidad de poder alcanzarlo vas a tener. Quiero darte las gracias y continuar charlando contigo y con todos los que quieran y todas las que quieran incorporarse a este nuevo podcast. Te comento que vamos a tener invitados, vamos a tener personajes del fútbol que se relacionan sobre todo con la preparación física y también con el coaching, para que charlen con nosotros y nos den su punto de vista sobre cómo podemos avanzar, cómo podemos ser mejores observadores de nosotros mismos, cómo podemos superarnos cada día y tener cada vez más pasión, entusiasmo y alegría para vivir nuestra profesión con muchísima pasión y estrategia también. No nos dejemos llevar solo por las emociones, también con la mente racional. Si te interesa saber más sobre este tema, te invito a seguirme en las redes. Voy a ir enviando podcasts cada semana y te invito a capacitarte como profe, siendo, por supuesto, o como entrenador, claro, siendo alguien distinto, no solo que sabe de entrenamiento deportivo y evaluaciones, sino que también sabe de la gestión de las emociones, entender cómo funciona la mente, entender cómo funciona la toma de decisiones y puedas destacarte del resto de tus colegas, influenciando positivamente a todas las personas que te rodean y dejando un legado para que en esa carrera deportiva de los jugadores que toquen estar contigo, tú seas un referente que influencie muy bien el crecimiento de todos ellos y de todos tus compañeros también. Te invito a visitar entonces nuestros cursos online en academiaglobal.club. Cursos online que por supuesto tienen que ver con toda esta temática. Si te interesó el podcast, déjame un comentario aquí debajo en las redes y vamos a ir charlando. Te mando un fuerte abrazo.